Muy buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Bueno, el día de hoy vamos a revisar nuestro bloque número 3 de nuestro módulo número 11. Y bueno, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, esta unidad o bloque número 3, llamado Tipos y Modalidades de la Educación, que forma parte de nuestro módulo número 11 llamado Normatividad en Instituciones Educativas, y que todo esto forma parte de nuestro doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas. Y bueno, como les comentaba hace un momento, vamos a revisar lo que es el objetivo de esta unidad, así como los temas que integran este bloque. Y bueno, para empezar, en nuestro objetivo, ustedes van a comprender como tal los tipos y modalidades de la educación en México, así como lo que son los niveles en el sistema educativo como tal. Y bueno, empezando con nuestro tema 3.1 llamado el nivel básico, vamos a ver que, como ya habíamos hablado anteriormente, se compone por 3 niveles, que es preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Y como, bueno, ya comentábamos que se cursa en 3 años, está entre los 3 y los 5 años de edad, y actualmente en este nivel, pues como tal, no está visto como obligatorio para los niños, ¿sí? Ya que pueden ingresar directamente a lo que es la primaria. Sin embargo, en el mes de noviembre del 2002, pues el Congreso de la Unión reformó como tal el artículo 3º de la Constitución Pública para que a partir del ciclo 2004-2005, pues la educación preescolar también ya fuera obligatoria para los niños de 5 años, ¿sí? Y para los niños de 4 años a partir del ciclo escolar 2005-2006 y para los niños de 3 años a partir del ciclo 2008-2009. Y entonces con esta reforma del Estado, y que también fue a nivel de federal, sí, pues se impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria que conforma la educación básica en forma obligatoria y gratuita. Por otro lado, lo que es la educación primaria, pues se imparte en 6 años como tal, sí, y es para niños y jóvenes hasta menores de 15 años. Y pues la conclusión en esta etapa escolar pues se acredita por medio, como ya habíamos hablado previamente, con un certificado oficial que da la Secretaría de Educación Pública, el cual es requisito para ingresar al siguiente nivel. El siguiente nivel, que es el nivel de secundaria, pues también se imparte en 3 años o grados, y su conclusión también interviene como tal un certificado oficial expedido también por la misma Secretaría de Educación Pública, y que también es requisito para poder ingresar al siguiente nivel medio superior. Y bueno, en nuestro tema 3.2, el nivel medio superior, sí nos dice que precisamente este se integra por lo que es el bachillerato y la educación profesional técnica. Sí, entonces, bueno, en el bachillerato, la preparatoria, pues se imparte normalmente en 3 años, sí, aunque en algunos lados, pues se baja de 2 años o se puede alargar a 4 años. Sí, también, como decíamos, se obtiene un certificado para poder ingresar a nuestro siguiente nivel, que sería ya la parte profesional como tal. Y bueno, que la parte profesional también se imparte entre los 2 y los 5 años en estudio. Y pues precisamente la finalidad es obtener pues la formación para un trabajo técnico como tal. Y bueno, también hay instituciones precisamente que ofrecen pues planes de estudio que permite, por medio de la acreditación de materias adicionales, pues obtener el certificado que le corresponde a lo que son los estudios de bachillerato como tal. Y bueno, lo que es el subdirector de la Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Malo Álvarez, pues nos dijo que en México solo el 30% de los jóvenes termina sus estudios de educación media superior, ¿sí? Y de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en los países, por ejemplo en Europa, el 70% de jóvenes culminan sus estudios de educación superior, mientras que en México nada más lo hace 30 de cada 100 personas. ¿Sí? Entonces, bueno, si nos fijamos, hay una gran discrepancia entre los países europeos y en México como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, precisamente Malo Álvarez también reconoció que la forma de educar pues no favorece al sistema educativo, ¿sí?
ya que no favorece lo que es el pensamiento independiente, creativo y crítico al saber hacer para tener posiciones pues de pensamiento diferentes a lo que son los impuestos y tampoco impulsa lo que es la actitud emprendedora como tal. Y bueno, esta misma persona llamó a los jóvenes precisamente a emprender sus propias ideas para convertirse en los próximos empresarios pese a las adversidades y lo que es el rezago educativo y el sistema. Y bueno, en nuestro tema 3.3, lo que es el sistema superior como tal, nos dice que las instituciones de educación superior se clasifican en 6 grupos, lo que es el subsistema de universidades públicas, de educación tecnológica, de otras instituciones públicas, de universidades tecnológicas, de instituciones particulares y de educación normal. ¿Sí? Y precisamente la educación, pues de tipo superior, es la que se imparte después de la preparatoria como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, como tal viene posteriormente, como decíamos, la licenciatura, el posgrado y dura aproximadamente entre 2 y 4 años, ¿sí? Entonces, bueno, se puede cursar en estas licenciaturas en varias instituciones, ya sean tecnológicas, universitarias, en la normal, que es la formación de maestros, ¿sí? Y bueno, depende de dónde se estudie, pues el número de años que que se va a cursar, ¿sí? Entonces, bueno, también es importante que saber que hay varios tipos de enseñanza como tal, ¿sí? Y que se puede dividir y se pueden hacer pues varias clasificaciones, ¿no? La escolarizada, la no escolarizada, la mixta, como ya lo habíamos nombrado en algún momento. Y bueno, en nuestro tema 3.4 llamado niveles del sistema educativo, pues vamos a hacer aquí una comparativa precisamente de cómo ha sido la formación de maestros en México, en Finlandia y en Japón, ¿no? Y precisamente esto resulta pues muy interesante analizar desde esta perspectiva, ¿no? Estos 3 enfoques, porque pues no se puede partir como de una comparación como tal, ya que pues cada país tiene una nacionalidad diferente, culturas, prioridades, modelos socioeconómicos, ingresos, ¿sí? La concepción de las ideas y creencias de cada persona, las aspiraciones, la visión. Entonces, pues no se puede hacer una comparativa como tal, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en Finlandia, sí, el sistema educativo se fundamenta mucho en la equidad y la igualdad educativa, sí, tanto en las oportunidades educativas como en los resultados como tal. Sí, se les dan apoyos como tal a los estudiantes de alimentación, de transporte, de libros y de materiales didácticos. Sí, no hay diferencias sustantivas en la calidad educativa y hay 3 niveles, lo que es la educación básica, la secundaria superior y las escuelas vocacionales, lo que son las universidades y los politécnicos, ¿sí? Los maestros tienen total autonomía para tomar muchas decisiones concernientes al salón de clases y son ellos quienes diseñan el programa de contenido del ciclo escolar. Seleccionan los libros que los niños llevan, deciden cómo enseñar y deciden el ritmo. No existe la supervisión ni la inspección escolar debido a la alta confianza que se le tiene a los docentes, ¿sí? Muy diferente a otros países, en especial en México. Sí, el calendario escolar marca 190 días de clases al año y en Finlandia normalmente el horario primario es de 8 a 2, ¿sí? Pero hay días en que los alumnos pues pueden salir más temprano, ¿sí? Entonces, bueno, se van incrementando, conforme van incrementando de grado, se van incrementando las horas que se tiene que estar en la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, las clases duran 45 minutos, son breves, son intensas y son muy participativas. Después de cada clase hay un recreo obligatorio de 15 minutos al aire libre, ¿sí? Para que precisamente pues eso ayude a oxigenar el cerebro, a que se distraigan y a poder estar, no cansar tanto a los alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, consideran esto pues muy fundamental y básico. Y bueno, en la primaria los alumnos precisamente tienen un tiempo total de receso de 75 minutos diarios, ¿sí? Se tiene gran libertad de expresión, son tomadas en cuenta sus opiniones de los alumnos, tienen un gran sentido de responsabilidad
de su propio aprendizaje y con el de los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es dentro de lo que es la formación en Finlandia. ¿Sí? Y bueno, si se fijan, pues con esta comparativa con todo lo que la manera como se lleva en México, pues es muy diferente. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿sí? Acerca de lo que es en la parte de Japón, ¿sí? Que precisamente, por ejemplo, ahí se enfoca mucho en lo que es a la cultura, le dan mucha prioridad a lo que es el orden, la disciplina, los valores comunitarios, la moral, y esa es como la política con la que se dirigen en la educación, ¿sí? Es su estructura educativa como tal. ¿Sí? Ellos creen que primero debe de aprender el niño estas bases y posteriormente pues ya el aprendizaje académico, ¿sí? Primero se llega a lo que es el fortalecimiento interior, ¿sí? Pero sin antes pasar por el éxito colectivo, ¿sí? Entonces primero se creen mucho en el éxito a nivel equipo, a nivel grupal, y luego ya viene el fortalecimiento interior y el respeto al otro. ¿Sí? También sus principios éticos están basados en el conocimiento, la moral y el cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, se fijan, son también enfoques diferentes a los de Finlandia, pero también muy, muy interesantes. ¿Sí? Ya cuando veamos este bloque, pues vamos a adentrarnos un poquito más. ¿Sí? Entonces, bueno, y en México se ha tenido pues una evolución en el modelo educativo, pasó precisamente de una perspectiva positivista pues a darle más importancia al conocimiento y desarrollo del área cognitiva, ¿sí? Posteriormente se centró las bases pues en el constructivismo y como tal la construcción del conocimiento, y después se basó en lo que son las competencias mediante el aprendizaje por medio de proyectos donde el conocimiento ya no se ve como un fin sino como un medio. Sí, y así mediante la experiencia pues el alumnado puede adquirir aprendizajes significativos. ¿Sí? En la actualidad, bueno, el sistema se fundamenta mucho en lo que es la educación humanista, equitativa, inclusiva, sí, en lo que lo esencial pues sería explotar y potencializar los talentos que tienen los alumnos como seres humanos, reforzando pues todas las áreas como tal, ¿sí? Y adquiriendo la responsabilidad de su aprendizaje como tal, ¿sí? Sin dejar a un lado lo que es la parte emocional en la que se ha comprobado pues que tiene mucha relación para el aprendizaje como tal. Entonces, se fijan, son tres comparativas, tres enfoques diferentes, ¿sí? Y bueno, todos tienen sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Y bueno, entre nuestro último tema, llamado las modalidades que se consideran parte del sistema educativo, vamos a ver que precisamente las principales modalidades son aquellas opciones organizativas o curriculares en la educación común dentro de uno o más niveles educativos y que procuran pues dar una respuesta a requerimientos específicos de formación y atención a particularidades permanentes o temporales, personales y o contextuales para garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir precisamente con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Entonces, bueno, estas modalidades como tal pues son la educación técnico-profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Y bueno, por este momento sería todo. Sí, les agradezco mucho su atención, su tiempo, y bueno, cuando nos toque ver esta unidad, pues lo vamos a profundizar y a ver más a fondo. ¿Sí? Les agradezco mucho su disposición, su tiempo, y quedo totalmente a sus órdenes. ¿Sí? Que tengan excelente día a todos.